compañeras, queridos compañeros, queridas uruguayas, queridos uruguayos, como decimos siempre, voy a esperar unos minutitos porque siguen entrando compañeras y compañeros. Como decimos siempre, primero lo primero y primero es agradecer esta magnífica demostración frente amplista, esta muestra de afecto, de cariño, este respaldo que permanentemente me han dado. ¿Andás bien? Está. Dice que me tengo que peinar. Portate bien. Vení, ¿querés saludar? Vení, vení. Decile, arriba. Sí, decí, hola. Hola. Salud. Salud. Viva Frente. Viva Frente. Y se fue loco de la vida. Bien, de corazón entonces muchas gracias, de verdad por toda esta demostración, esta presencia de ustedes, el local este es enorme y realmente está desbordado, así que gracias de verdad. Estamos recorriendo el país para llevar el mensaje de nuestro Frente Amplio a todos los uruguayos y a todas las uruguayas, el mensaje de lo que es el programa para un tercer gobierno de esta fuerza política. En la noche de hoy casi estamos terminando una segunda etapa de estas recorridas. En el día de mañana, en la tarde, en Mariscala estaremos cerrando esta etapa. Y esta primera parte se constituyó por las salidas que hicimos en diciembre, luego del Congreso de nuestro Frente Amplio, a reunirnos en las ciudades capitales con las compañeras y los compañeros, y la segunda etapa, la recorrida por todos los departamentos, visitando 2 ciudades de cada uno de ellos. Y debo decir con absoluta tranquilidad, pero con certeza y con firmeza, que a lo largo y ancho de este querido Uruguay, lo que hemos estado viendo en estas recorridas, el número impresionante de ciudadanas y ciudadanos que acompañan a los actos del Frente Amplio, las caravanas de kilómetros y kilómetros acompañando estas expresiones, y el entusiasmo, esa casi necesidad que sentimos los Frente Amplistas de expresar nuestro orgullo de ser Frente Amplista y nuestro orgullo y reconocimiento a los gobiernos de nuestra fuerza política. Estas manifestaciones, esto que estamos viendo, lo decimos sin soberbia, lo decimos sin petulancia, lo decimos con mucho respeto, pero con mucha seguridad. Es esto lo que nos permite decir que en octubre el Frente gana y gana con mayoría parlamentaria. Porque en realidad, uruguayas y uruguayos, en realidad, vamos bien, pero vamos bien de verdad. Claro que vamos bien. Aunque a algunos no les guste, vamos bien. El Uruguay ha cambiado, y ha cambiado, se puede cambiar para empeorar o para mejorar. Y esto lo tenemos que tener muy presente. Pero el Uruguay ha cambiado y ha cambiado para mejorar. Y nadie con algo de sentido común y de seriedad puede discutir esto que estamos diciendo aquí en la noche de hoy. El Uruguay ha mejorado
sustancialmente. Sustancialmente. Recibimos un país con tristeza y abandono, como dice la canción, de 3 millones y poco de habitantes, 1 millón de ellos vivían en la pobreza, 150.000 personas en la pobreza extrema, 17% de desocupación bruta, una gran informalidad. Los salarios eran el ajuste de las cuentas del Estado. Había ajustes fiscales, ¿se acuerdan? Se aumentaban los impuestos, se bajaban los salarios y las jubilaciones. La gente en muchos lugares, 10 años atrás, no el siglo pasado, ni hace 50 años, 10 años atrás, comía en ollas populares, o miento, uruguayas y uruguayos. Se juntaban en una esquina, ponían una olla, unos llevaban 10 papas, otros 2 boñatos, otro un pedazo de carne, fideos, y hacían ollas populares a lo largo y ancho del país. Y ya quizás, y por suerte, nos vamos olvidando de aquellas tristes realidades. Y todo eso quedó en la historia, todo eso fue pasando, y el Uruguay ha surgido como un nuevo país. Por cierto que reconocemos que no empezó todo cuando el Frente llegó por primera vez al gobierno nacional. No, había muchas cosas hechas y había cosas bien hechas y había cosas bien hechas. Pero el país se había deteriorado de una manera tal y veíamos en la gente cara de tristeza, de desesperanza. Era un país gris. Y hoy vemos otras caras, vemos otra alegría, vemos una esperanza en la cara de estos 9 años nuestra fuerza política. Y ahora en octubre tenemos una bifurcación de caminos. Tenemos 2 opciones. Ir de nuevo hacia atrás, hacia aquel país gris, triste, de abandono, o seguir por el camino por el cual vamos bien porque vamos mejorando. En este país existen 2 proyectos políticos muy claros, muy nítidos. El proyecto político de la derecha, de los partidos tradicionales y sus anexos, y el proyecto político de la izquierda uruguaya, que es el proyecto político de nuestro Frente Amplio. Y lo decimos en todos lados. Comparar esos 2 proyectos lo podemos hacer a través de los frutos que la aplicación de los mismos desde el gobierno nacional han dado. Y todos sabemos cuáles han sido los frutos que dio o que dieron los gobiernos de los partidos tradicionales. Y todos sabemos también en este Uruguay cuáles son los frutos que ha dado los gobiernos del Frente Amplio. Y ante esa realidad, ¿cómo no vamos a afirmar que en octubre gana el Frente Amplio y gana con mayoría parlamentaria? Porque vamos bien, de verdad que vamos bien, y el Uruguay lo sabe. Y entonces con este marco es que recorremos el país para llevarle a los uruguayos y a las uruguayas el mensaje de nuestra fuerza política. Y el mensaje se traduce simplemente en el programa de gobierno que elaboró esta fuerza política con mucha seriedad, con mucho cariño, con mucha responsabilidad a lo largo de todo un año, y que luego discutió en los talleres correspondientes en el 6º Congreso del Frente Amplio, Congreso Hugo Cores, y aprobó. Y somos la única fuerza política de este país que tenemos un solo programa. Y eso es bien importante porque eso da certezas y da seguridades. Yo no quiero incursionar, para nada quiero incursionar en la interna de otros partidos políticos. Pero pensemos un momento, ¿cuánta otra fuerza política del país puede decir lo que nosotros estamos diciendo aquí en este momento?
Tenemos un programa único. Hay 2 candidatos o 2 precandidatos. Bien, pero cualquiera de los 2 que llegue al ejercicio de gobierno, que llegue a la presidencia, vamos a cumplir hasta el último punto y la última coma de un solo programa. Y esta es la realidad. Esto que se va a dirimir ahora el 1 de junio, y exhorto a todos ustedes que el 1 de junio vayamos todos a votar, vayamos a por el que sea, no importa, pero vayamos a votar dentro del Frente Amplio. Lo vamos a hacer con la certeza que estamos apoyando un proyecto, el mejor proyecto político que tiene el país para que su gente viva mejor, y un único programa. Un programa que da certezas. Y en un mundo lleno de incertidumbres, en un mundo lleno de inseguridades, en una región también llena de los mismos elementos de incertidumbre e inseguridad, en este país, que una fuerza política dé certeza, de seguridad, diga que cuando se compromete cumple y lo haya demostrado con los hechos, es realmente una situación a destacar y muy favorable. Y sé que la inteligencia del pueblo uruguayo va a llevar, reitero, y no me voy a cansar de decirlo, que en octubre gana el Frente Amplio y gana con mayoría parlamentaria. Y estuvimos en 50 y pico de actos anteriores desarrollando el programa de nuestro Frente Amplio, diciendo que este país que estamos construyendo necesita vigas fuertes para seguir creciendo y sostenerse hacia el futuro. Y hablamos de los 5 pilares, de la hoja de ruta que tiene esta fuerza política para enfrentar ese gobierno nacional. Y hablamos del pilar de los derechos humanos, y en él hablamos de los derechos humanos políticos y de los civiles. Y quiero destacar 2 o 3 cosas. Mira, hablamos en esa columna de los derechos humanos de educación, de seguridad pública, de salud, de vivienda, de trabajo, de empleo, de seguridad social, de primera infancia, de niñez y adolescencia, de la juventud. Hablamos también de un sistema nacional integrado de cuidados. Hay que cuidar a nuestra gente y el Frente Amplio tiene un programa para impulsar el sistema nacional integrado de cuidados que creo va a ser para este tercer gobierno del Frente Amplio lo mismo que fue el programa de emergencia en el primer gobierno del Frente Amplio. Y en esa columna de derechos humanos dijimos, los derechos humanos sí, los políticos, los derechos humanos históricos, verdad y justicia, y seguir buscando hasta que aparezca el último de los ciudadanos desaparecidos durante la dictadura. Terminar con cualquier forma de impunidad, pero dijimos también que hay otros derechos, el derecho a la vida digna, a la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos, a la salud, a la vivienda digna. Y hablamos de los jóvenes, y cuando hablamos de los jóvenes, y esto también lo quiero destacar, fue para decir con todas nuestras fuerzas no a la baja de edad de imputabilidad. Porque a los jóvenes hay que darle oportunidades, hay que darle contención, hay que darle afecto. Y aquel que delinquió, porque hoy, no nos engañemos, hoy son imputables desde los 13 años. Esto de los 16, yo no sé de dónde salió. ¿Les gustó el número 16? Podrían haber dicho, bajemos la edad de imputabilidad a los 15 años, 3 días y 4 horas. O a los 17 años, o a los 12. Pero bajar la edad de imputabilidad, juzgar a un menor de 16 años y condenarlo a que vaya a una cárcel con adultos es destrozarle la vida para siempre y no darle ninguna oportunidad. Y habiendo analizado el tema de los derechos humanos, no en profundidad porque
en fin, estos actos no dan para hacer un análisis profundo y prolongado. Hoy quisiera referirme a otro o comenzar a analizar otro de los pilares o de las columnas de las 5 que mencioné. La primera de los derechos humanos, la segunda de la producción y el trabajo, de la generación de riqueza. Pues si no generamos riqueza, ¿cómo repartimos? ¿Qué repartimos? ¿Cómo llevamos adelante las políticas sociales? Hay un tercer pilar de la construcción económica del país con seriedad, con responsabilidad y con justicia social. La cuarta columna es la de profundizar la democracia a través de la descentralización y participación ciudadana. Y la quinta, un país hoy en día en este mundo globalizado no tiene destino en soledad, por tanto tenemos que hablar de integración regional, de política de frontera. Y entonces en esa columna de producción y de trabajo, porque desde que llegó y antes de llegar al gobierno nacional, el Frente Amplio habló del Uruguay productivo. Fue la única fuerza política que habló del Uruguay productivo, del Uruguay social. Ustedes lo recordarán en la campaña de 2004. Y se transformó este país en un país productivo, de producción, de trabajo, de generar puestos de trabajo decentes, genuinos, con mejora del salario. Se recuperó más de un 50 y pico % promedialmente del salario. Aquí está el ministro Brenta que lo puede asegurar. Ya los jubilados no viven el temor que el Banco de Previsión Social colapse y han tenido aumentos sustanciales. Todo esto en el país de la producción y el trabajo. Y yo quiero comenzar hoy a analizar el tema agropecuario, o mejor dicho, agroindustrial, porque estamos en un país que fundamentalmente se desarrolla en base a este sistema agroindustrial o agropecuario. Y lo quiero hacer en la noche de hoy y aquí en San Carlos, porque mañana, 30 de abril, es el Día del Trabajador Rural. Ese trabajador rural olvidado de siempre, que trabajaba de sol a sol, que no tenía derecho a defender su salario, que ni siquiera lo anotaban en una libretita, no tenía derecho después cuando llegaba viejo a una jubilación. A ese trabajador rural lo queremos homenajear, entonces, hablando de lo que propone el Frente Amplio en el tema agropecuario. Y sobre el agro debemos decir, si bien una visión moderna requiere analizar los temas agrarios en el marco de cadenas agroindustriales, es decir, un complejo agroindustrial, a los solos efectos de organizar esta presentación, expondré primero los asuntos especialmente vinculados a la cuestión agraria y posteriormente que recaen más fuertemente en el campo industrial. Sin embargo, se remarca que el proceso de desarrollo agropecuario en un país, al igual que el de la industria procesadora de bienes agrarios, se encuentran muy fuertemente concatenados y no pueden observarse en forma independiente. El tratamiento de la producción agraria o agropecuaria y de la industria agroindustrial tiene que considerarse en conjunto, como una cadena que empieza desde los inicios de la producción y termina con la comercialización de los productos. Su tratamiento programático se efectuará entonces con la visión de cadena de producción, entendida como etapas de un mismo proceso de producción y transformación de bienes con origen agropecuario. Ahora bien, en cada uno de los puntos que analizamos hasta ahora, lo hacemos desde 3 vertientes diferentes. Tomamos el tema, por ejemplo, salud, y decimos, ¿cómo recibimos la salud en el país?
qué avances hubo, qué resultados obtuvimos, y si no los obtuvimos decimos que no lo hicimos o que nos equivocamos. Y la tercera vertiente es qué proponemos, porque queremos hacer una campaña electoral como la ha hecho siempre el Frente Amplio, con seriedad, con respeto, con propuesta. Y no transformar una campaña electoral simplemente en un hecho mediático o en un show tinelizado. Entonces, ¿qué avances hubo en este tema agropecuario en los dos gobiernos de nuestro Frente Amplio? Los principales logros acontecidos en el mismo, yo lo voy a expresar en 3 valores para no dar muchos números, ¿verdad? Pero para demostrar cómo el sector agropecuario mejoró en estos gobiernos del Frente Amplio. Cuando llegamos al gobierno nacional, el Producto Bruto Interno, es decir, la producción de bienes y servicios total de todo el país, era de 17.448 millones de dólares en el año de 2005. En el año de 2012 pasó a ser de 49.930 millones de dólares. Prácticamente la riqueza se triplicó, la producción de bienes y servicios se triplicó en apenas 9 años. Ahora bien, ¿qué sucedió con el Producto Bruto Interno agroindustrial? En el año de 2005, el Producto Bruto Interno agroindustrial fue de 2.293 millones de dólares. En el año de 2012 fue de 5.584 millones de dólares. Se duplicó el Producto Bruto Interno agroindustrial. Pero esa producción agropecuaria se hace en el territorio, se hace en el terreno. ¿Y qué ha pasado con el valor de la tierra en el Uruguay? Con los gobiernos del Frente Amplio. Miren, uruguayas y uruguayos, la hectárea promedio en dólares, en el año 2000, la hectárea valía 448 dólares. En el año 2005, la hectárea, valor promedio en dólares, 725 dólares. En el año 2012, 3.498 dólares la hectárea. Casi se multiplicó por 8 el valor de la tierra. Y cuando decimos que en este país hay ciertos privilegiados que no pagan el impuesto de primaria, que son los grandes terratenientes de esta tierra, que han ganado tanto con los gobiernos del Frente Amplio, disfrutan de lo que el Frente Amplio les ha dado, pero nos critican. Y si habláramos de comercialización, podríamos dar los valores del comercio exterior de los productos de Uruguay. Pero voy a tomar uno solo, quizás el más pequeñito de lo que vendemos. No voy a hablar ni de la exportación de carne ovina, ni de carne bovina, ni de la lana, ni de los granos, ni de los cereales. No. Voy a hablar de la miel. En el año 2005 se exportó por 11.046.000 dólares de miel, sobre todo a Alemania. Y en el año 2012 se exportó por 31.495.000 dólares a Alemania. Se triplicó hasta la venta de miel. ¿Qué falta le haría a alguno la miel para endulzarse la vida? Que viven amargados, con un negativismo que asusta. Hubo entonces una extraordinaria dinámica sectorial desconocida en el país en las últimas 5 décadas, tanto por sus niveles de crecimiento cuantitativo
en la producción, como en los aspectos cualitativos referidos a la inversión, al cambio técnico, a las formas organizativas de producción, a los propios cambios culturales en la planificación y ejecución del trabajo y la gestión de la producción, en los que se asientan y que a su vez promueven la propia dinámica sectorial. El sector agropecuario ha conocido en los últimos años una dinámica excepcional, producto cierto de factores externos y de factores internos. Indudablemente que el comercio internacional ha conocido transformaciones estructurales entre sus actores y una significativa modificación del mercado y de los precios de los bienes exportados que han propiciado el crecimiento de nuestro agro. Esto es cierto. El valor que se pagan a los productos agropecuarios o agroindustriales que exportamos son excepcionales. Y acá hay un factor externo que ha ayudado a este crecimiento. Si bien dichos procesos son externos, los mismos han sido captados y aprovechados de manera indiscutible por nuestra economía y por la sociedad uruguaya, porque esos factores externos tan buenos para nuestro país también eran buenos para los países de la región. Y sin embargo el Uruguay creció por encima del promedio de lo que crecieron los países de la región. Y esto implica entonces que hubo algo interno en nuestro país que supo aprovechar mejor las condiciones externas que existían y que existen y que van a existir por un buen tiempo. Y eso se basa en la economía en función de las correctas políticas macroeconómicas y sectoriales que han propulsado ambos gobiernos frente amplistas, así como a la estabilidad que hay en el país, a la transparencia institucional demostrada por el Uruguay, y entonces la conjunción de ambos procesos, externos e internos, han modificado sustancialmente la dinámica económica social, el volumen de excedentes y las condiciones de base para establecer, entre otras, aplicando estos ingresos que ha tenido el país, a políticas educacionales, a políticas de salud, a políticas de vivienda, a políticas de seguridad social, de gran envergadura en estos últimos 10 años que tiene el Uruguay. Estas condicionantes han permitido notorios avances en la capacidad agroexportadora y la implementación de procesos de agregado de valor. Por ejemplo, la trazabilidad de la carne. Uruguay ha sido vanguardista en la región y en el mundo en este desarrollo del programa de trazabilidad, lo que nos permite colocar nuestra carne, que es de calidad, en nichos de mercado que la pagan mucho mejor. Y Uruguay ha aprovechado también este avance tecnológico. O al mantenimiento o apertura de mercados para rubros tradicionales del país. Se abrieron mercados para la carne. Uruguay hoy exporta carne bovina a más de 130 países del mundo. Los lácteos, los cítricos, ahora que se abrió el mercado de Estados Unidos. También se ha avanzado en la definición e implementación de políticas de adaptación a la variabilidad y al cambio climático a través de la racionalización del acceso y gestión del agua, la protección y manejo del campo natural, las nuevas técnicas, apoyos diferenciados por tipo de productor según sus necesidades y capacidades, fortalecimiento de las actividades de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, políticas de sostenibilidad de recursos naturales, la campaña de conservación de suelos para un mejor uso sustentable del ambiente y de gestión de la salud humana y de la sanidad animal en este país. Asimismo, se han establecido políticas de desarrollo rural inclusivo para atender a la producción familiar y a los asalariados rurales como nunca se les había atendido antes en este país. Sectores estratégicos que son
y tradicionalmente postergados mediante la colonización, el fortalecimiento de las organizaciones sociales y facilitando el ingreso de ellos a las cadenas de valor. Ejemplo de esta dirección son los planes de negocios implementados para los productores de la granja por el Ministerio de Ganadería y Agricultura, o los convenios que acaba de firmar el Ministerio del Interior con los granjeros de la región del Santoral, del departamento de Canelones, para comprarle el Ministerio del Interior directamente a los granjeros, sin intermediarios, toda su producción granjera para la alimentación en las cárceles o en el hospital policial. Y el Ministerio de Defensa está en tratamiento para apoyar a estos pequeños granjeros comprándole su producción. Y mire que llueve, hablando del campo, esto viene bien. Vienen uruguayas y uruguayos. Una noche como esta, en un local también de techo de chapa, en el departamento de Florida. Todavía no habíamos llegado al gobierno nacional. Llovía así ahora, como ahora, torrencialmente. Y en aquella noche, viendo llover tanto, también estaba lleno ese salón, se me ocurrió una pregunta, que fue decir en aquel momento: ¿dónde dormirán los pobres esta noche, señor presidente? Pasó el tiempo, en aquel momento dormían en la calle, hoy llueve, y si le preguntamos al presidente ¿dónde dormirán los pobres esta noche, señor presidente?, van a tener lugar donde vivir y dormir los pobres en una noche de lluvia. El estímulo a la creación y desarrollo del complejo sucro-alcoholero de Bella Unión a través de ALUR, que conjuga el desarrollo agroindustrial de la producción y transformación de la caña azucarera en producción de biodiesel, de etanol, de alimentación animal y energía, integrado con la política colonizadora del Instituto Nacional de Colonización, de incluir como colonos y gestores del proyecto a los asalariados cañeros. A los cañeros participan activamente los asalariados en este proyecto. Tradicionalmente sectores marginados de la posesión de la tierra y de la gestión de los recursos, mejorando así sus condiciones de vida y de trabajo, a la vez que partícipes como actores destacados de un proyecto de desarrollo agrario y local. Se han construido además capacidades institucionales para el desarrollo de un sistema de innovación que promueva el cambio técnico, el mantenimiento del estatus sanitario y fitosanitario del país y la resolución de problemas tecnológicos y organizativos mediante servicios y procesos de asesoramiento. En el campo sectorial se han fortalecido las estructuras del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y se han desarrollado los vínculos entre actores públicos y entre sí y de estos actores públicos con actores privados, generando alianzas sinérgicas con mayor eficiencia y eficacia dedicada a la definición de estrategias y plan de acción. Y para el próximo gobierno del Frente Amplio, el Frente Amplio propone seguir desarrollando estas cadenas agroindustriales exportadoras, apoyar y favorecer a la producción familiar para arraigar a la gente en el campo y a los jóvenes, dándole todas las oportunidades de estudio, de trabajo, de recreación, para que no huyan a la ciudad y sigan desarrollando a través de sus conocimientos y de la tecnología nuevas técnicas de crecimiento sostenido y sostenible de este sector. Apoyar a los sectores cooperativos y apoyar también la producción mayor a través de las inversiones de privados que vengan a invertir en este país para generar riquezas y así distribuirla con justicia social. Vamos a hacer todo lo posible para que la extranjerización de la tierra disminuya y sobre todo no vamos a permitir que gobiernos de otros países o empresas estatales de otros países sean los dueños de la tierra
aquí en el Uruguay, la tierra de los uruguayos para los uruguayos o para el trabajo de los uruguayos. Podríamos seguir desarrollando en profundidad este tema. Tenemos una cantidad importante de datos, pero no es lo propicio en este momento. Ya tendremos tiempo de seguir profundizando. Yo lo que quiero simplemente con este trabajo que venimos realizando en todo el país, demostrar con números, con datos reales, que se pueden comprobar que el país cambió y que cambió para bien, que el proyecto político del Frente Amplio es el mejor proyecto político que tiene el país para que su gente viva mejor, que podemos tener sueños y que podemos tener esperanza, que podemos creer en un país mejor, que quedan cosas para hacer. Claro que quedan cosas para hacer, muchas, pero quedan muchas menos que cuando llegamos al gobierno nacional. Siempre va a haber cosas para hacer en un país. Mejorar la educación, mejorar la seguridad pública, mejorar los servicios de salud, la producción, el trabajo, pero que estamos mejor, que vamos por el camino acertado, vamos por el camino acertado, que vamos bien, aunque a algunos les duela, vamos bien y vamos bien de verdad. Y lo vamos a demostrar en cada una de las salidas. Porque Frente Amplio es una fuerza política que da seguridades, que da certezas, que se puede creer en ella, que cuando se compromete y cumple, y que nos permite seguir soñando, que el Frente Amplio quiere hacer realidad lo posible, que no prometemos lo imposible, no prometemos lo que sabemos que no vamos a poder cumplir. Sería para nosotros muy fácil ponernos como si fuera un remate a decir, ¿cuántas escuelas de tiempo completo extendido quieren? 500, bueno, el Frente ofrece 800 o 1000. Eso no lo vamos a hacer porque a la gente no le mentimos, porque sabemos que no se puede hacer, porque no hay locales, porque no hay docentes. Hay que ir gradualmente, vamos a avanzar todo lo que podamos, vamos a hacer realidad lo que es posible, con seriedad y con responsabilidad. Vamos a hacer posible que el Uruguay es un país hermoso, pero puede ser posible hacerlo mejor aún. En el Uruguay tenemos democracia, claro que sí, votamos cada 5 años en elecciones serias, certificadas adecuadamente, pero podemos tener un país con una democracia de mayor calidad, donde las uruguayas y los uruguayos, además de ser iguales ante la ley, seamos iguales ante la vida, donde haya una descentralización efectiva, donde haya una participación ciudadana. Es posible y lo podemos hacer. Tenemos un país con un Estado. Muchos dirán, bueno, es obvio, claro, ¿cómo no vamos a tener un Estado? Sin embargo, hace 15 años o 20 años atrás, hubo quienes quisieron vender todo el Estado. Y si lo hubieran vendido, y si no hubiera una reacción como la que hubo para que no se privatizara todo el Estado, y por ejemplo se hubiera vendido Antel, hoy el Uruguay no tendría el plan Ceibal para todos los alumnos de la escuela pública del país. No lo tendría. Un plan Ceibal que debe ser orgullo de todos nosotros, que no le pertenece a ningún gobierno ni a ningún partido político, es un proyecto de todos los uruguayos, pero lo pudimos hacer porque teníamos una empresa estatal de comunicaciones que era del Estado, que era de los uruguayos. Tenemos un país con menos pobreza, pero es posible tener un país con más igualdad. Tenemos un país con seguridad. Sabemos que hay problemas en la seguridad pública, pero lo dicen los organismos internacionales, no nosotros. El Uruguay es el país más seguro de toda la región latinoamericana. Podemos tener una mejor convivencia ciudadana.
Podemos tener un país mucho más justo, más fraterno, más solidario. Lo podemos hacer. Es posible hacer realidad todos estos sueños. Y estos sueños, uruguayas y uruguayos, son la victoria que buscamos. No es la victoria de ganar un acto electoral, que estamos trabajando para ganar en octubre y con mayoría parlamentaria. Pero esa no es la victoria final que buscamos. No es la victoria personal tampoco de llegar a la presidencia. La victoria es que el Uruguay sea cada vez mejor, más habitable, más humano, más fraterno, con más igualdad, para que podamos desterrar la pobreza, para que haya educación, salud, vivienda digna para todos los uruguayos. Esa es la victoria que buscamos. Y a esa victoria, uruguayas y uruguayos, es a la que me refiero cuando cada vez que nos despedimos lo hacemos como ahora, con un hasta la victoria, siempre. Esa bandera que desde lejos se pueda ver. Levántela, compañero, que de bien lejos se pueda ver. Que puedan verla en el campo, lo del caballo y el cantador, los mensuales y los zambreros y los que aguantan la explotación. Levanten esa bandera que de bien lejos se pueda ver. Esa bandera que desde lejos se pueda ver. Levántela, compañero, que de bien lejos se pueda ver. Que nadie quede sin verla en los suburbios y en la ciudad.